Ahora te voy a decir mi secreto. Adelante. Veo gente con mal aliento, delincuente. No te preocupes, en Dental House te pueden ayudar con la mejor atención. Si mencionas ABN Periodismo obtendrás un 20% de descuento. Dental House está ubicado en el subsuelo del CCNU. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiera en lo profundo del mar. Según ECA Global, una organización de supervivientes de abuso clerical, para el 2018 existían más de 100.000 casos de abuso sexual cometidos por funcionarios de la Iglesia Católica en todo el mundo. Los informes internos del Vaticano reflejan que en promedio existen 600 denuncias anuales de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Estas cifras nos dicen que no se trata de casos aislados, sino que sistemáticamente la Iglesia Católica se alejó de su Dios y abrazó la pederastia. En algunos países del mundo, las arquidiócesis hacen públicos los datos sobre abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia Católica. Y si se lo preguntaban, Ecuador es uno de esos países que no transparentan esas denuncias. Si no fuera por la prensa, esos casos seguirían silenciados. El 15 de noviembre de 2018, Diario La Hora publicó un reportaje sobre 37 denuncias a religiosos entre 2016 y 2017. En 2022, Diario El Universo publicó un reportaje sobre 9 denuncias contra sacerdotes en Santo Domingo. Y hoy, en pleno 2024, tenemos 2 casos que vuelven a involucrar el abuso sexual con la Iglesia Católica. El caso Oyacoto y el caso Asamblea Nacional. Esta historia inicia en marzo de 2021, cuando el padre Yumi fue acusado de presunto abuso sexual. Luego de investigaciones, las autoridades de la Iglesia Católica dijeron que Yumi no era culpable y le dieron traspaso a otra iglesia, a una iglesia en Oyacoto, al norte de Quito, el 29 de junio de 2023. Allí era docente en una unidad educativa católica, en donde presuntamente reincidió y fue acusado de abusar de una menor de 13 años. Así lo reportó el portal periodístico Religión Digital. Las religiosas calculan que, por lo que cuenta la niña, venía siendo víctima de los abusos del cura y de su acoso sexual desde hacía unos 6 meses. A los pocos días, el rector del centro educativo, José Luis Reynoso, pone el caso en conocimiento del arzobispo de Quito. Según reporta el portal, las religiosas de la unidad educativa se dieron cuenta del abuso, dieron aviso al rector y pusieron la denuncia el 8 de marzo de 2024. En un comunicado, la Arquidiócesis de Quito no desmiente el hecho y afirman que le dieron a Yumi un documento con el inicio de la investigación. El 13 de marzo del 2024, mientras Peyumi cumplía con los ejercicios espirituales anuales del clero de Quito, el señor arzobispo le entregó personalmente el decreto de inicio de investigación previa. Días después, Yumi abandonó la iglesia. Según el propio comunicado, partió con destino desconocido y sostienen que recibieron una carta de Yumi, donde renunció a su visa de párroco. Según la arquidiócesis, tomó otra opción de vida. Según fuentes extraoficiales, este señor podría estar en Colombia, y la Iglesia Católica hizo poco o nada por retener a este presunto abusador. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones. Cabe mencionar y reconocer que esta denuncia vio la luz gracias a las religiosas que no se quedaron calladas y al portal Religión Digital, un portal católico. Ricardo estuvo 36 años buscando justicia, tras ser abusado sexualmente por un religioso laico en 1987. Al menos 11 vicarios de alta jerarquía conocieron su caso, pero no hicieron nada. En marzo de 2024, Ricardo se quitó la vida en la Asamblea Nacional. En mi calidad de comandante de la escolta legislativa, es mi deber anunciar que aproximadamente a las 10 de la mañana
la persona encargada de generar los mantenimientos del edificio, comunicó a administración que había encontrado una persona del sexo masculino suspendido en una viga de la terraza en el 7º piso de la Asamblea Nacional. Inmediatamente, como corresponde y cumpliendo todas las formalidades de ley. Esta historia la sabemos gracias al reportaje de Sibel Martínez en Wambra Medio Comunitario. Se conoció que Ricardo estaba en el legislativo buscando a alguien que escuche su situación, pero al no obtener resultados, tomó la decisión de quitarse la vida. Conversamos con la autora de este reportaje en el Buenas Buenas. Como les comentaba, no es una posibilidad que el abuso sexual clerical exista. Es una realidad, un secreto a voces, lacerante, que en este caso creo que demuestra o pone al descubierto el enorme sufrimiento que el abuso sexual causa en los niños, niñas y adolescentes, pero además de este encubrimiento, ¿no?, por parte de autoridades, las máximas autoridades eclesiales. Y porque en una forma de llamar la atención y dentro de su desesperación, una persona decidió quitarse la vida. Pero antes de quitarse la vida, envió toda esta carpeta virtual que había construido durante 36 años a su esposa el día anterior. En los años 80, Ricardo fue abusado en el Centro Juvenil San Patricio de la comunidad salesiana en Quito. El presunto culpable fue el cura F.G. Cadena, y toda esa información consta en un correo electrónico que Ricardo envió a su esposa antes de suicidarse, donde incluía toda la documentación de su caso. No recuerdo exactamente por qué me encontraba en la enfermería, pero me viene a la mente que el presbítero F. Cadena, que en ese momento tenía unos 32 años, entró a la enfermería y empezó a acariciarme las piernas. Eso dice uno de tantos documentos recopilados en el reportaje, que lo encontrarán en la descripción de este video. El cura Cadena salió de la comunidad salesiana y se fue a la comunidad diocesana, en donde guardaron silencio por años. Han pasado 15 años de la primera carta que le escribí denunciando la situación de abuso sexual a un menor por parte de un miembro de la comunidad salesiana de aquel momento. Me preocupa que haya transcurrido 15 años, y la comunidad salesiana no ha tenido la delicadeza de afrontar el hecho. Pese a la denuncia, Cadena siguió trabajando con la iglesia. De hecho, hace menos de un mes, seguía en ese oficio en la isla Santa Cruz, en Galápagos, y fue luego de la publicación del caso que salió de su cargo. Él confesó la violación y la iglesia lo encubrió por su culpa, por su culpa, por su gran culpa. Según Sibel Martínez, existen más casos de abuso sexual presuntamente cometidos por este ex cura. Del cual sabemos que hay otras víctimas que no quieren denunciar, pero lo sabemos. Es decir, en Galápagos ya hay otras víctimas, ¿no? Un niño, por ejemplo, que fue abusado sexualmente cuando él tenía 6 años. Hoy el delito está prescrito, pero es del mismo ofensor sexual. ¿Sí? El señor Cadena. De este agresor sexual, Cadena. Según Martínez, existe un lobby en la política ecuatoriana, donde la Iglesia Católica busca sostener su agenda y también su impunidad. Y es importante entender que las denuncias no son de hoy. La misión Fidei Donum fue una oficina de la Conferencia Episcopal de Alemania, donde el obispo Emilio Stelle fue acusado de utilizarla como un canal para el escape de sacerdotes pederastas que tenían como objetivo llegar a Latinoamérica. Entre 1987 y 2002 llegaron más de 20 sacerdotes a Ecuador, y entre ellos varios acusados de abuso sexual en Europa. Años después, el Papa Francisco creó una comisión para investigar y detener estos hechos, pero parece que nada ha cambiado. Ahora hay un nuevo salto, se crea una comisión por parte del Vaticano mismo. El Papa Francisco ya había anunciado hace algunos meses el primer paso para poner un freno a los abusos que se dan por parte de los curas. Y lamentablemente es una práctica constante donde Latinoamérica es el patio trasero de los miembros de la Iglesia Católica que abusan de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. El modus operandi es sencillo. Si les acusan en un lugar, les dan traspaso a otro, bajo el pretexto de ir en misiones. Y lo peor que les puede pasar es pagar una pena canónica.
Desde BN Periodismo nos resta decir que hoy hablamos de 2 casos, pero hay muchos más allá afuera que siguen silenciados. No hablamos del dolor de unos pocos, sino del sufrimiento de muchos a lo largo de varias décadas. Este comportamiento sistemático dentro de la Iglesia Católica debe tener un freno desde los propios creyentes, porque no es posible que la que se supone es la casa de Dios siga siendo el infierno de muchos niños y niñas. Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo. Thank you.